A finales de octubre, los suburbios del norte del estado de Washington empezaban a entrar en la temporada fría. Las hojas de los arces se volvían rojas, el viento silbaba suavemente entre la verja de madera podrida y los cielos cenicientos parecían reflejar el ánimo de Ethan, un chico de 19 años que acababa de regresar de la universidad para asistir al funeral de su padre. La muerte de David fue repentina, un derrame cerebral mientras trabajaba en el jardín. Sin despedidas, sin tiempo para dar instrucciones. Ethan recibió la noticia por una breve llamada telefónica de Marianne a las 2 de la madrugada, su voz temblando, entrecortada: «Tu padre no lo consiguió». El viaje en autobús de vuelta a casa fue uno de los trayectos más largos de la vida de Ethan, no por el tiempo, sino porque los recuerdos volvían sin previo aviso. No lloró, no porque no doliera, sino porque el vacío en su corazón era más grande que las lágrimas. Cuando el autobús se detuvo frente al camino que conducía a la vieja casa, Ethan se quedó quieto en el viento frío. El cielo estaba gris, como si el propio mundo se hubiera vestido de luto. El funeral se celebró en una mañana lluviosa. La pequeña iglesia a las afueras del pueblo estaba envuelta en un silencio denso, como si todo sonido hubiera sido absorbido por el vacío que deja la muerte. Ethan se sentó en la tercera fila, su abrigo negro empapado por la lluvia, con la mano aferrando el libro del discurso, pero sus ojos no se apartaban de la primera fila, donde Marianne permanecía inmóvil. Llevaba un vestido negro largo, el pelo recogido, sin maquillaje. Sus ojos estaban hundidos, abiertos y vacíos, como si mirasen a través de todo. No lloraba, no temblaba, simplemente se sentaba recta como una estatua. El único movimiento eran sus manos, sujetando con fuerza el pañuelo blanco de David, doblado y gastado. Ethan nunca la había visto así. Marianne había sido siempre una mujer con una risa ligera, aireada, cada vez que lo veía. Siempre le preguntaba si había comido, a veces metiendo a escondidas pequeños pasteles en su mochila antes de volver a la universidad. Nunca se metía entre padre e hijo, siempre parecía mantenerse en un segundo plano. Pero hoy Marianne ya no era la mujer dulce que él había conocido. Era la imagen más clara de un colapso contenido. Y lo que más confundía a Ethan era que no sabía qué hacer con aquella mirada. Una mirada perdida, desesperada, pero no lo bastante fuerte para llorar. Cuando el funeral terminó, Marianne seguía de pie bajo la lluvia, como si no tuviera intención de irse. La casa se sentía extrañamente fría después del funeral, como si hubiera perdido no solo a una persona, sino el aliento que la mantenía viva. Ethan entró, dejando sus zapatos mojados junto a la puerta, sin encender las luces. La luz tenue que entraba por la ventana del salón bastaba para ver que todo se veía en su sitio. El sofá gris pálido, la foto de boda de David y Marianne colgada en la pared, la alfombra redonda que su madrastra había elegido por internet porque le recordaba a la corteza de álamo. Marianne estaba sentada en el sillón, aún con el abrigo del funeral puesto, sosteniendo una taza de té frío entre las manos, con la mirada fija en la nada, justo en el espacio vacío entre las dos paredes. Ethan se detuvo, sin saber qué decir. ¿Tienes hambre?, preguntó ella, con una voz como si despertara de un largo sueño. No, dijo Ethan en voz baja. ¿Y tú? Marianne no respondió. Ethan entró en la cocina y abrió el frigorífico. Todo se veía ordenado, como si el tiempo se hubiera detenido antes de que David muriera. Vio un tarro de mermelada sin terminar, un cartón de leche con 3 días de caducidad pasada, y la taza de café de su padre todavía sobre la mesa del comedor, con marcas de café en el fondo. Cuando regresó al salón, Marianne se había quedado dormida en el sofá, con la cabeza ligeramente inclinada, el ceño fruncido, como si soñara algo doloroso. Ethan se sentó en la silla de enfrente. Afuera la lluvia no había cesado, y él sabía que aquella casa estaría fría durante mucho tiempo si nadie encendía las luces. Ethan se despertó a la mañana siguiente con un sonido muy leve, el agua corriendo en el fregadero. Salió de la habitación y encontró a Marianne lavando los platos con las manos desnudas, sorprendentemente despacio. En el fregadero, 2 platos y una taza. Lavaba cada plato como si pudiera romperse con un solo soplo. Ethan no dijo nada,
Solo se apoyó en el marco de la puerta. La espalda de Marianne se veía mucho más delgada que antes. Su pelo negro estaba recogido, dejando al descubierto la nuca blanca donde caían las patillas, temblando con la luz tenue de la mañana. Ella se detuvo un momento y luego dijo suavemente: «No sé qué hacer, Ethan. Toda esta casa, cada rincón es él». Ethan asintió. «Lo sé». Aquella tarde, Ethan se sentó en su antigua habitación, donde solía dormir en el instituto, sosteniendo el móvil. Sus dedos deslizaban por la interfaz del portal de aprendizaje en línea. La biblioteca de documentos estaba abierta, pero no leía nada. Sus ojos se iban una y otra vez hacia el calendario de exámenes, luego al correo sin leer del asesor académico. Abrió una nueva pestaña. La página de la universidad se veía cargada. Apareció la página web. Ethan inició sesión y abrió la sección de estudios aplazados. Sus manos se detuvieron en la línea, motivo del aplazamiento. Tecleó despacio, palabra por palabra: motivos familiares, necesito tiempo para cuidar de mis familiares. Sonó un pequeño din al pulsar enviar. Todo se volvió más real que nunca. Aquella noche, durante una comida sencilla, arroz blanco y sopa de pollo enlatada, Ethan miró a Marianne y dijo: «Me quedaré, al menos hasta que acabe el invierno». Ella alzó la cabeza, genuinamente sorprendida. «No hace falta, lo sé. Pero quiero quedarme». Marianne no dijo nada más. Los palillos en su mano quedaron suspendidos en el aire. Tras un momento, asintió levemente, como si no pudiera creer que acababan de darle algo que no merecía. Aquella noche, Ethan se sentó solo en el porche, con una taza de té caliente entre las manos. El viento era frío, pero no cortante. Le esperaba un largo invierno, y no sabía a dónde le llevaría. Pero sabía que, si no se quedaba, no habría nadie que impidiera que la casa se viera tragada por la oscuridad. Los primeros días de Ethan en la vieja casa fueron como un sueño sin nombre. Todo era tan silencioso que se podía oír el tic-tac del reloj. Nadie hablaba mucho, nadie rompía la frágil paz, como el hielo. Ethan se despertaba temprano por la mañana, se preparaba café y a menudo preparaba una taza extra para Marianne, aunque no estaba seguro de que ella se la bebiera. La dejaba en la mesa de la cocina, luego empezaba a barrer el suelo, limpiar las ventanas, comprobar el sistema de calefacción antiguo siempre que la temperatura bajaba de 5 grados. Hacer tareas físicas le ayudaba a no pensar, y en aquella casa, no pensar era la forma de no sentir dolor. Marianne pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho de David, donde el escritorio seguía cubierto de papeles técnicos, dibujos sin terminar y una vieja silla giratoria. No ordenaba nada, simplemente se sentaba allí, a veces encendía la lámpara del escritorio, pero no leía nada. Era como si necesitara luz, pero no palabras. Una tarde, Ethan entró en la cocina y vio a Marianne sentada, pelando una manzana. El cuchillo se movía lenta y firmemente, creando tiras largas y finas de piel, como cintas rojas anaranjadas. Se quedó allí mirando mucho rato. «¿Te acuerdas?», preguntó Marianne. «Tu padre decía que nadie pelaba una manzana así». Ethan asintió, pero no sonrió. «Me acuerdo». Era la primera vez que mencionaba a David sin romper a llorar. Cenaban juntos por la noche, a veces en silencio, a veces hablando de las noticias, del tiempo, del precio de la compra. Pero Ethan empezó a notar algo cambiando en la mirada de Marianne, menos ausente, menos a la deriva. Dejó de quedarse dormida en el sofá. Empezó a cerrar la puerta de su dormitorio por la noche. Y, en la 10ª mañana, Ethan se despertó por primera vez y encontró la taza de café que había dejado el día anterior vacía. Una tarde lluviosa, Marianne entró en el salón con una pequeña caja de madera. Sin decir nada, la colocó en la mesa del centro y se sentó en la silla frente a Ethan, que estaba leyendo un libro. La caja estaba cerrada con un gancho de hierro viejo, sin candado, que se podía abrir con un leve giro. «Son cosas de mi padre», dijo, mirando hacia sus manos. «También son restos de los tiempos que vivimos juntos como familia». Ethan dejó el libro.
Dentro de la caja había pequeños objetos, un reloj de pulsera antiguo, un bolígrafo con el nombre de David grabado, algunas fotos Polaroid y un montón de cartas manuscritas descoloridas. Había una foto de los tres, David en el medio, con los brazos alrededor de los otros dos, los ojos brillando. Ethan recordó aquel día, una pequeña excursión a la montaña cerca de su casa. Hacía un sol excepcional. Marianne sacó otra foto. David agachado, arreglando una silla de madera en el porche, el rostro fruncido bajo el sol. Siempre pensaba que podía arreglarlo todo, rió Marianne, luego se detuvo, excepto las distancias invisibles. Ethan supo que se refería a su relación con David. Nunca fue tensa, pero tampoco cercana. Vivían en vías paralelas, cruzándose solo una vez, cuando se distanciaron. No creo que supiera ser un padre, dijo Ethan en voz baja, pero nunca dudé que me quería a su manera. Marianne asintió, los ojos húmedos. Lo intentaba, pero a veces los adultos llevan demasiadas heridas como para abrazar a alguien del todo. Se quedaron en silencio mucho rato después de aquello. Fuera había dejado de llover, pero dentro, algo en cada uno de ellos acababa de romperse y se había cosido de nuevo con los fragmentos de la memoria. El tiempo pasó en silencio, como si la casa y las dos personas que había dentro hubieran establecido su propio ritmo, lejos del mundo exterior. Y en ese silencio, momentos íntimos comenzaron a surgir, no de forma ruidosa ni intencionada, pero sí lo suficiente como para hacer temblar suavemente el corazón de las personas, como la superficie de un lago en otoño. Una noche, Marianne tenía algo de fiebre. Ethan llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Empujó la puerta y entró, encontrándola tumbada de lado, con la frente enrojecida. La manta fina se había deslizado de su cuerpo, su mano aferraba el borde de la almohada. Ethan tomó una toalla tibia y le limpió la frente con cuidado, luego preparó una taza de agua con miel y jengibre. Ella abrió los ojos, mirándole con la vista nublada. Tanto como él, murmuró. ¿A mí? Preguntó Ethan, sin estar seguro de haber oído bien. Marianne negó con la cabeza, cerrando los ojos. Estoy bien. Gracias. Al día siguiente, cuando Marianne ya se encontraba mejor, Ethan no volvió a mencionar lo ocurrido. Pero desde entonces, la forma en que ella lo miraba había cambiado. Algo más callado, más tranquilo, como si buscara en él algo que se había perdido. Marianne empezó a preparar café todas las mañanas, dejando una taza para Ethan. Por la noche le preguntaba qué le gustaba comer y lo condimentaba con esmero. A veces veían películas juntos, películas antiguas que solían gustarle a David. Marianne se sentaba en un extremo del sofá, Ethan en el otro. Pero cuando llegaba una escena emotiva, ella se giraba y decía: «Tu padre lloraba en esta parte, ¿te acuerdas?» Y Ethan asentía, sonriendo. La distancia entre ellos entonces parecía unida por un hilo frágil, vibrando con un nombre que ya no estaba. Otra vez, cuando Ethan estaba sacando cosas al patio para quemar leña, Marianne lo llamó desde la ventana. «Espera». Luego salió corriendo, se puso un jersey rápidamente y le puso entre las manos un par de guantes de cuero viejos. «De tu padre. No dejes que se te enfríen las manos como a él». Ethan los tomó sin decir nada, pero al girarse sintió el corazón encogerse. No por las palabras, sino por el tono, suave, familiar, casi cariñoso, hasta el punto de que no se atrevía a analizarlo. Esa noche, Ethan no pudo dormir. Se quedó tumbado, mirando al techo, pensando en los ojos de Marianne. Ojos que antes estaban apagados por el dolor, pero que ahora empezaban a iluminarse cada vez que lo miraban. Pero aquella luz no era la de una madrastra, y eso le asustaba. No había pasado nada, pero sabía que algo se estaba formando, lenta, suavemente, pero peligrosamente cerca de ser evidente. El invierno llegó rápido, cubriendo las ventanas de la casa con una capa de escarcha por las mañanas. Ethan salía a recoger leña, su aliento blanco en el aire frío. Empezó a preparar el desayuno para los dos, encendía la chimenea temprano, a veces, gestionaba el correo de Marianne, porque ella no quería salir de casa.
Marianne rara vez salía de su habitación, salvo para cenar o en las tardes soleadas, cuando se sentaba en el porche envuelta en la vieja bufanda de lana de David, bebiendo té de jengibre. Pero había algo que Ethan empezó a notar, su mirada. Ya no era la mirada vacía de quien acaba de perder a alguien, ni tampoco la de una madrastra mirando a su hijastro. Era una mirada distinta, como si viera algo nuevo en él. No solo echando de menos a David, no completamente agradecida, sino percibiendo la presencia de otra persona que hacía que su corazón comenzara a moverse de nuevo. Una tarde, Ethan volvió de hacer la compra. Al entrar por la puerta, vio a Marianne de pie en el pasillo, de cara a la ventana, donde la luz del sol entraba en línea recta por el pasillo, en un cálido tono amarillo. Llevaba un jersey beige viejo, el cabello suelto. Cuando se giró para mirarlo, no sonreía, pero había algo en sus ojos que hizo que Ethan se detuviera un instante. ¿Has comprado té Earl Grey?, preguntó con voz casual. Ethan asintió, entregándole la bolsa. Ella la tomó, pero su mano se quedó un momento más de lo habitual sobre la de él. No fue intencionado, pero tampoco fue un accidente. A partir de entonces, aquella mirada se volvió constante, cuando cocinaban juntos, cuando Marianne servía el té, cuando contaba historias antiguas y a veces se quedaba en silencio en mitad de una frase, sus ojos miraban a Ethan como si intentaran averiguar si seguía siendo el mismo o si algún recuerdo de David estaba resucitando. Ethan empezó a sentirse ahogado en su propia casa. Un día, mientras limpiaba las ventanas, Marianne se acercó por detrás, colocándose muy cerca. «Ya eres todo un hombre», dijo, mirándole directamente al reflejo. Él asintió. «Sí. Siempre decías que era maduro para mi edad». Ella sonrió, pero no apartó la mirada. «Ahora es realmente diferente. Ya no eres un niño». Esa noche, Ethan se sentó en su habitación, con las luces apagadas, sosteniendo una taza de té frío. Las palabras de ese día seguían resonando en su cabeza, ecos dentro de aquel espacio cerrado. No sabía qué hacer. No había nada claramente incorrecto, pero las cosas se acercaban a una zona gris, donde ya no estaba seguro de si podía seguir manteniendo los límites o si simplemente fingía no notar cuando se habían difuminado. Ethan comenzó a evitar los ojos de Marianne. No por odio, sino por miedo. Eran miradas que llevaban algo tan familiar, tan suave, que Ethan sentía que ya no era el hijo ilegítimo viviendo en la vieja casa, sino alguien más, interpretando un papel que no había pedido. Se despertaba más temprano, salía a correr durante más tiempo y trataba de volver a casa más tarde por la tarde. Ponía excusas para leer en su habitación, rechazando las invitaciones de Marianne para ver películas juntos. Incluso había dejado de rozarle la mano cuando ella le pasaba algo o de quedarse demasiado tiempo cuando ella le sonreía, porque ahora esa sonrisa ya no era tan inocente como antes. Una noche, Ethan se despertó a medianoche por el sonido de su ventana crujiendo con el viento. Encendió la luz y luego miró hacia el pasillo a través de la rendija de oscuridad entre las dos habitaciones. Allí vio la silueta de Marianne, de pie, en silencio, durante un tiempo que no pudo medir. No dijo nada, y ella no entró. Pasaron unos segundos en completo silencio, y luego su sombra se giró, tan ligera como un susurro. Ethan se incorporó y permaneció despierto una hora más, incapaz de volver a dormirse. Escribió en su cuaderno: «No todo el calor es amor, y no todas las distancias que se acortan nacen del entendimiento. Hay cosas llamadas soledad que buscan soledad, y si no tenemos cuidado, las confundimos con amor». Aquella tarde, el cielo estaba cubierto, como si presagiara la primera nevada de la temporada. Ethan estaba cortando leña en el patio trasero cuando oyó a Marianne llamarle desde el porche. «Ethan», dijo con una voz tan ligera como el viento del principio del invierno, «quiero preguntarte algo». Se limpió las manos con una toalla y se acercó. «Te escucho». Marianne sostenía un montón de papeles impresos en las manos, reservas, rutas e incluso un mapa del pequeño lago al oeste del pueblo. «Voy a ir a la cabaña del lago Constance. Tu padre me llevó allí hace unos años. No quiero ir sola». Ethan miró los papeles y luego a ella.
¿Cuánto tiempo? 3 días, 2 noches, dijo. Solo para cambiar de aires. Pensé que podría hacernos bien a los dos. Él dudó. La imagen de la pequeña cabaña junto al lago apareció en su mente, un lugar de risas, luces amarillas cálidas y el olor a madera nueva. Pero ahora solo era un marco de recuerdos que no estaba seguro de querer volver a visitar. No estoy seguro de que debamos ir juntos, dijo en voz baja. Marianne bajó la cabeza. Lo entiendo. Pero no es porque necesites que haga nada. Es solo que no quiero volver a verme reflejada en el espejo otra vez. Ethan guardó silencio. Había algo en sus palabras, una confesión débil y honesta, que le hizo imposible rechazarla de forma rotunda. Lo pensaré, dijo, y se giró hacia la parte trasera de la casa. Su espalda estaba empapada de sudor, a pesar del viento frío. Esa noche, Ethan abrió el armario y sacó la vieja bufanda de su padre. Olía aún a humo de leña. Miró por la ventana, donde empezaba a caer la nieve suavemente, y supo que si aceptaba ese viaje, sería algo más que un simple cambio de aires. Finalmente, Ethan aceptó. Después de 3 días de silencio, no hubo una conversación larga, ni promesas ni razones claras. Simplemente dejó su mochila sobre el asiento junto a la puerta y dijo: «Estoy listo». Marianne asintió. En esa mirada no había triunfo, solo una gratitud inexplicable. Salieron temprano por la mañana. Había niebla. El suelo estaba cubierto con una fina capa de nieve, lo justo para que todo pareciera cubierto por una capa de silencio. El coche avanzaba despacio por la carretera de montaña, serpenteante, con espesos bosques de pinos a la izquierda y un glaciar frío y dormido a la derecha. Ethan iba al volante, Marianne a su lado, envuelta en un abrigo grueso y una bufanda. Ella encendió la radio, canciones acústicas antiguas de los años 90 que solían gustarle a David. La guitarra sonaba suave, como si resonara desde un tiempo ya pasado. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el ambiente ya no era tan tenso como en las semanas anteriores. Era simplemente vacío. A mediodía, pararon en un pequeño restaurante de carretera, con un cartel de madera inclinado que decía: «Sopa caliente en buen silencio». Marianne eligió una mesa junto a la ventana, desde donde se veían los campos nevados a lo lejos. «Mi padre solía sentarse justo aquí», dijo, removiendo la cuchara en su taza de café. Pedía sopa de cebolla y se quejaba de que estaba demasiado dulce, pero se la comía entera. Ethan soltó una risa suave. «Como con mis galletas de jengibre». Marianne lo miró. Sí, pero de eso nunca se quejaba. Finalmente llegaron a la cabaña junto al lago por la tarde, rodeada de altos pinos. La casa parecía una porción congelada de un recuerdo. La puerta de madera seguía crujiendo al abrirse y el aroma, aunque desvanecido, de velas de canela todavía flotaba en el aire. Marianne encendió la calefacción y abrió las cortinas. La luz del atardecer proyectaba largas franjas naranjas contra las paredes de madera, trayendo consigo una sensación de tiempos más brillantes. Ethan dejó su mochila. La habitación seguía dividida en dos camas individuales. El espacio era acogedor, pero redundante, como un cuadro al que le faltara una tercera persona. Aquella noche cenaron pasta y vino. Marianne llenó las copas y las chocó suavemente con la de Ethan. «Por las cosas que nunca se terminaron», dijo. Después de cenar, se sentaron en butacas cerca de la chimenea, mantas sobre las piernas. Afuera la nieve caía de forma constante, como una respiración profunda. Marianne le contó la primera vez que David la había llevado allí. Se le habían olvidado los pijamas y tuvo que pasar la noche con el abrigo puesto. Ethan rió, pero sintió un nudo en el pecho, porque ahora aquel recuerdo solo estaba contado a medias. Miró a Marianne, sus ojos brillaban con la luz del fuego, ya no tristes, sino extraños. Era como si estuviera reviviendo una vida antigua. En esa vida, él se encontraba exactamente en el mismo sitio donde una vez había estado quien le hizo latir el corazón. Ethan desvió la mirada. Afuera, el lago Constance estaba en silencio, como conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera.
La noche cayó rápido en el lago. Después de las 8, la cabaña quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por la luz de la chimenea que proyectaba un resplandor en el techo y las sombras de los árboles moviéndose suavemente tras la ventana. Ethan estaba sentado en la cama, con un libro en las manos, pero sin ser capaz de leer una sola línea. El crujido de la leña y el fuego en la estufa sonaban como un reloj de cuenta atrás, haciendo el silencio aún más pesado. Marianne salió del baño, el pelo mojado, vestida con un abrigo de piel antiguo. Tosió suavemente y se sentó en una butaca junto a la chimenea, con una taza de té de jengibre entre las manos. Ethan la miró de reojo y luego apartó la vista. A la luz intermitente del fuego, todo parecía suavizarse, incluso los límites. ¿No vas a acostarte pronto?, preguntó ella. Ethan negó con la cabeza. Leeré un poco. Marianne asintió, luego se quedó callada un largo rato antes de continuar, casi en un susurro. Solía pensar que si había algo que podría haber hecho que tu padre se quedara un poco más, sería este lugar. Ethan no respondió. Dejó el libro a un lado y se incorporó. Decía que le hacía sentirse joven otra vez, añadió Marianne con una sonrisa apenas perceptible, aunque no pudo ocultar el cansancio. Y cada vez que sonreía, se me olvidaba que yo era casi 20 años más joven que él. Un suave trueno retumbó a lo lejos, señal de una tormenta de nieve inminente. Las luces de la casa parpadearon una vez y luego se apagaron. La única luz que quedó fue la del fuego y el sonido de las respiraciones de ambos. No te preocupes, dijo Marianne. Es solo un corte de luz. Es habitual aquí. Sacó una vela del cajón y la encendió. La luz pálida y anaranjada bañó la estancia con un calor entre real y onírico. Ethan se levantó y añadió más leña al fuego. Cuando regresó, Marianne estaba sentada con los pies recogidos, el albornoz ligeramente abierto, dejando ver sus hombros delgados. Le miró durante más tiempo del habitual. ¿Qué te parece este sitio?, preguntó ella. Tranquilo, respondió Ethan con sequedad. Y con algo que parece a punto de estallar. Marianne asintió, dejando su taza en la mesa. Yo siento lo mismo. No dijeron nada más. Un viento fuerte se coló por la rendija de la puerta, inclinando la llama de la vela. Ethan se levantó y dijo: Me voy a acostar. Puede que mañana haya mucha nieve. Hay que levantarse temprano. Ella solo asintió. Cuando entró en la habitación y cerró la puerta, no supo si lo hacía para mantener fuera el viento o para mantenerse él mismo dentro de un límite que acababa de dibujarse. Esa noche, la nieve cayó con fuerza afuera, y dentro los dos durmieron en habitaciones separadas. Pero su sueño ya no fue completamente tranquilo. La nieve siguió cayendo todo el día. Ethan pasó la mayor parte del tiempo quitando nieve del porche y echando más leña a la chimenea. Marianne no salió del salón. Estaba sentada leyendo, de vez en cuando alzaba la vista hacia la ventana, con la mirada perdida, como si buscara a alguien en medio de la tormenta blanca. Por la tarde, cenaron temprano, sopa de pollo, pan y té caliente. El aire era tranquilo, suave, pero asfixiante. Ethan evitaba la mirada de Marianne. Ella, en cambio, parecía mirarle cada vez con más insistencia, con una expresión suave, mezclada con algo que ya no era de madrastra, pero tampoco de desconocida. Después de cenar, Marianne invitó a Ethan a sentarse junto a la chimenea. La nieve era tan espesa que las ventanas estaban cubiertas de escarcha. El viento golpeaba las paredes de la casa, susurrando como un llamado lejano. Ella sirvió vino, solo una copa. Ethan la rechazó. Marianne no insistió. Pensé, dijo al cabo de un momento, que si un día ya no le hiciera falta a nadie, volvería aquí. Me quedaría sola. Ethan entrelazó las manos. No estoy solo. Tengo amigos, tengo trabajo, tengo. Nadie tiene realmente nada, Ethan, le interrumpió ella suavemente. Yo tuve a alguien. Y ahora, solo quedas tú. El silencio cayó como la nieve afuera, espeso, suave y entumecedor. Marianne bajó la mirada. Marianne le miró. Si quieres,
puedes quedarte aquí conmigo. No por obligación, sino porque creo que aquí no hace falta fingir papeles. Ethan se quedó inmóvil. El corazón le latía deprisa, pero su mirada se veía firme. ¿Qué estás diciendo? Que necesito a alguien. No para sustituir a tu padre, sino para que no me derrumbe. Ethan se levantó. No estaba enfadado, pero sí asustado. Asustado de su mirada, de lo que sentía en su corazón, compasión, confusión y un leve titubeo. No deberías haber dicho eso, susurró. Marianne le miró, sin arrepentirse. No te estoy pidiendo nada. Solo, si sintieras lo mismo, lo entenderías. Ethan negó con la cabeza. No lo siento. ¿Estás seguro? Preguntó ella, con una voz tan suave como una lluvia de finales de primavera. Nunca pensé. Si no fuera por ti, habría seguido quedándome, más cerca. No, dijo Ethan, ahora con más firmeza. Me fui porque necesitaba madurar. Volví porque tú necesitabas ayuda, no porque yo necesitara que me sustituyeran. El aire se volvió denso. El fuego seguía ardiendo, pero ambos sentían frío. Finalmente, Marianne se levantó, asintiendo ligeramente. Lo siento. No debería haberlo dicho. Pero cuando las personas están cansadas, tienden a olvidar sus límites. Ethan asintió, con los ojos clavados en el suelo. Lo entiendo. Pero necesito aferrarme a mí mismo. Marianne le puso la mano en el hombro, muy suavemente. Gracias por no irte. Y gracias por no quedarte. Aquella noche, Ethan no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el lago cubierto de nieve. En su mente estaban los ojos de Marianne, y en su corazón un nuevo vacío, sin nombre pero claro. No toda intimidad lleva al amor, y no todo amor tiene un lugar donde detenerse. A la mañana siguiente, la nieve había cesado. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las agujas de los pinos, iluminando el porche de madera de la casa junto al lago. El lago estaba cubierto por una fina capa de hielo que brillaba como vidrio roto, y todo a su alrededor estaba en silencio, como un suspiro contenido de un sueño profundo. Ethan se despertó temprano. Recogió sus cosas, dobló la ropa, guardó la manta usada y comprobó las llaves del coche. Cuando salió al salón, Marianne ya estaba sentada en la butaca, con una taza de té entre las manos, mirando hacia la orilla lejana del lago. Se giró al oír los pasos. ¿Te vas tan pronto?, preguntó, sin reproche, solo como una pregunta más de cualquier día. Creo que deberíamos dejarlo aquí, respondió Ethan. Marianne asintió, sin oponerse. Lo entiendo. Ethan se acercó, quedándose un momento junto a la puerta, dudando. ¿Quieres que te lleve a casa? Ella negó suavemente con la cabeza. Me quedaré una noche más. Solo una noche, para asegurarme de que de verdad he dicho todo lo que no debía decir. Él no supo qué contestar. Había algo en aquello que sonaba a bendición y a despedida. Marianne se levantó y sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. Antes de morir, tu padre me dio esto. Me dijo, si vuelve, dáselo. Nunca me atreví a abrirla. Ethan la tomó, mirando la caja de madera simple, tallada a mano, vieja pero resistente. Gracias. Marianne sonrió. En cualquier caso, te agradezco que volvieras, y que supieras cuándo marcharte. No se abrazaron. Solo se miraron una última vez. Sin reproches, sin culpas. Cuando Ethan salió de la casa, sus pasos dejaron largas huellas diagonales en la nieve, siguiendo el pequeño sendero que salía del bosque. El viento soplaba suavemente a su espalda, ya no frío. Solo viento. Y detrás de él, la pequeña casa se fundía con el cielo gris, como un sueño que había tocado fondo y ahora se hundía. 2 semanas después, Ethan regresó a la universidad en Seattle, justo cuando la nieve empezaba a derretirse a principios de primavera. La ciudad estaba más animada después de las fiestas, y el campus bullía de estudiantes. Se oía el sonido de bicicletas cruzando por las aceras mojadas. Entró en su habitación del dormitorio, la 317, en el tercer piso. Todo se veía igual,
el escritorio junto a la ventana, la estantería ladeada hacia un lado y la manta gris pálida que había doblado antes de marcharse. Pero todo era distinto. No la habitación. La persona que entraba en ella. Ethan encendió el portátil, revisando los correos del departamento de arquitectura, horarios de clase, tareas, anuncios de nuevos laboratorios. Se dio cuenta de que podía leerlos todos sin sentirse perdido. Era como si su mente se hubiera despejado, o más bien, estuviera lista para seguir adelante. Cada mañana, caminaba hacia clase entre los árboles que aún no habían echado hojas. A veces, la imagen de la cabaña junto al lago le venía a la mente, los ojos de Marianne iluminados por el fuego, aquella petición suave y a destiempo. Pero no se perdía en ello. Lo recordaba, pero ya no se quedaba atrapado. Una tarde, abrió la caja de madera que Marianne le había dado. Dentro había una carta escrita a mano por su padre, con la letra familiar, clara, en tinta azul. Ethan no la leyó de inmediato. La guardó en el cajón del escritorio, junto a la cinta métrica y un dibujo sin terminar. Sabía que llegaría un momento mejor para abrirla, pero no ahora. Necesitaba tiempo, y por primera vez se permitió tomarse su tiempo. Ethan empezó a escribir de nuevo. No planos, sino párrafos cortos, sobre un invierno, una cabaña y 2 personas aprendiendo a dejar ir en el momento adecuado. Escribía no para publicar, sino para conservar algo que en silencio le había cambiado. Una vez, el profesor preguntó: ¿Qué has aprendido después del descanso? Ethan respondió: que no todo lo que se rompe es una pérdida. Hay cosas que necesitan romperse para que podamos seguir adelante. El profesor simplemente sonrió, como si entendiera. Hay lecciones que solo llevan con estaciones muy frías y silencios a los que nadie nos enseña a ponerles nombre. Ethan abrió la carta una tarde lluviosa. El golpeteo de la lluvia sobre el tejado del dormitorio le recordaba las noches en la casa del lago. El viento, el suave crujido de la madera, los ojos de Marianne silenciosos frente al fuego. La carta era corta, apenas más de una página, pero cada línea parecía escrita con un silencio maduro. El tono era sencillo, sin pretensiones. Era la voz de David, profunda, firme y sincera. Ethan, cuando leas esto, puede que yo ya no esté. No te enfades si te dejo algo que te confunde. No soy una persona que sepa expresar bien lo que siente. Eso tú probablemente lo sabes mejor que nadie. Pero hay algo que siempre he intentado hacer, mantenerte entero antes de que tú mismo supieras qué significaba eso. Sé que no he sido un padre perfecto. Hay días en los que estoy demasiado callado, veces en las que pierdo la oportunidad de abrazarte o de preguntarte algo tan simple como, ¿estás bien? Y el tiempo pasa, como el viento que borra las huellas en la nieve. Pero siempre he estado orgulloso de ti. No porque seas buen estudiante o disciplinado, sino porque sabes cuándo parar, sabes seguir adelante aunque nadie te diga por dónde ir. Sobre Marianne, si lees esto después de haber estado un tiempo con ella, solo quiero decirte que es una buena persona, pero el dolor puede hacer que las personas pierdan el rumbo. Si alguna vez sientes que ha cruzado una línea, por favor, no te enfades. Entiende que a veces las personas solo quieren aferrarse a lo que queda, aunque sea a la persona equivocada, en el momento equivocado. Perdona si puedes. No porque ella lo merezca, sino porque tú necesitas sentirte aliviado. Hijo, no dejes que la compasión por los demás te haga perderte a ti mismo. Ama con luz, no con oscuridad. Y si algún día construyes una casa, hazlo con tus propias manos. Así tu corazón ya no llevará las viejas grietas. Siempre estaré en algún lugar, más cerca de lo que piensas. Papá. Ethan dobló la carta y la guardó de nuevo en el cajón. Afuera seguía lloviendo, pero por dentro, algo había cesado. No era tristeza, era el peso de un niño que alguna vez dudó si era amado. Ahora lo sabía. La primavera avanzaba despacio en el pueblo. Ethan había vuelto por un fin de semana breve, para una reunión con el abogado sobre la herencia de su padre. No había planeado quedarse mucho, solo pasar por la casa vieja, recoger algunas cosas y volver a Seattle ese mismo día. La casa,
intuía, era diferente. El coche de Marianne ya no estaba. La chimenea había desaparecido. Y cuando Ethan abrió la puerta y entró, la casa estaba tan vacía que cada sonido resonaba con fuerza, como un desván que no se había habitado en mucho tiempo. En el salón, sobre una mesa de madera, había un libro de poesía, Hojas de hierba de Walt Whitman, que Marianne solía tener junto a su cama. Una hoja de papel estaba metida entre las páginas, marcando el poema. Me levé a la tierra para crecer desde la hierba que amo. Si quieres encontrarme de nuevo, búscame bajo las suelas de tus zapatos. No había ninguna otra nota, ni dirección, ni carta de despedida. Solo el poema. Y la ausencia. El vecino dijo que Marianne se había marchado hacía 3 semanas. Que había hecho las maletas sola, sin pedir ayuda. El dueño de la tienda de comestibles contó que solo había comprado una maleta nueva y que se iba a un sitio donde no hubiera nieve, al menos por un tiempo. Ethan se quedó de pie en el estudio de su padre, que antes estaba lleno de papeles y ahora vacío. Sobre la mesa quedaba una foto de los tres, David, Marianne y él, de una excursión de hace años. La cogió, le dio la vuelta y leyó una pequeña nota escrita con la letra de Marianne. No retengas a las personas cuando todo lo que necesitan es irse en paz. Ethan no se llevó la foto. La dejó donde estaba, y después cerró con llave la puerta. Al salir al porche, empezó a caer una lluvia de primavera repentina, suave y silenciosa, como la liberación final de una relación que ya no necesitaba explicación. Marianne se había ido. Sin dramas. Sin ruptura. Simplemente, se había acabado. Un año después, Seattle estaba en plena floración de cerezos. Las calles cerca del campus florecían con cerezos. Ethan estaba de pie entre los árboles, la luz del sol filtrándose entre su cabello castaño oscuro, y sus ojos ya no estaban tan perdidos como antes. Estaba en su último año de arquitectura, haciendo prácticas en un pequeño estudio donde diseñaba casas sencillas, pero llenas de luz. Un hogar debería ser un lugar donde puedas respirar, había escrito en su trabajo final. No un sitio donde se guarde todo lo que está muerto. Había perdido el contacto con Marianne. No la había buscado. No le importaba dónde estuviera. Pero cada vez que caía la primera nieve o escuchaba una de las canciones antiguas que le gustaban a su padre, la recordaba. No con lágrimas, sino con paz. Ethan había empezado a escribir 2 relatos breves, sobre relaciones que no podían nombrarse, sobre despedidas que nadie se atrevía a decir. Envió algunos a la revista literaria de la escuela. Uno fue publicado. En él escribió: hay personas que pasan por nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos a conservarnos a nosotros mismos. Hay lugares que fueron hogares y luego se convierten en recuerdos. Y hay inviernos, por muy fríos que sean, en los que el corazón empieza a brotar. Una tarde, sentado en una cafetería conocida, Ethan abrió el bolsillo de su mochila y sacó la vieja caja de madera. La carta de su padre se veía allí, sin abrir, guardada como una brújula silenciosa. Sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque se veía avanzando. Y esta vez con sus propios pasos. Al marzo siguiente, Ethan volvió solo al lago Constance. Sin avisar. Fue un viaje no planeado, como una llamada silenciosa del pasado a la que sintió que había llegado el momento de responder. La nieve ya no cubría el camino, solo quedaban algunas manchas blancas en los troncos de los árboles y en el viejo tejado de tejas. La casa de madera se veía allí, de pie, en silencio, entre los pinos, cubierta por el polvo del tiempo, pero intacta, como un recuerdo congelado. Ethan detuvo el coche, bajó y se quedó largo rato frente al porche, sin entrar, solo mirando. La puerta aún tenía una pequeña grieta junto al pomo, una marca del invierno anterior, cuando la había abierto entrando en un espacio lleno de cosas sin nombre. Caminó por la orilla del lago, donde el agua se había deshelado, reflejando el cielo plateado y las nubes delgadas moviéndose despacio. El viento soplaba suavemente por su cuello, trayendo consigo el olor húmedo del bosque viejo. En su mano llevaba un cuaderno antiguo,
con escritos sin terminar de los días que había pasado en casa con Marianne. Ethan se sentó en una roca junto al agua, abrió el cuaderno, releyó algunas líneas, luego arrancó una página, la dobló y la dejó caer al lago. La página flotó, girando lentamente, y luego se hundió. Adiós. No porque lo haya olvidado, sino porque ya no necesito guardarlo. De regreso, Ethan no miró atrás. No porque lo hubiera olvidado, sino porque todo debía quedarse en su sitio. Como una estación que ya pasó. Como una persona que ya se fue. Y como el propio Ethan de aquel año, que esta vez tenía el corazón lo bastante en calma para llamarlo todo por un solo nombre. Recuerdos. Ethan caminó por el sendero del bosque, alejándose del lago. El suelo estaba cubierto de nieve derretida, dejando al descubierto tierra húmeda y algunos brotes verdes que asomaban entre las hojas podridas. La luz del sol se colaba entre las ramas, dibujando manchas brillantes sobre sus hombros. No tenía prisa. No llevaba más que una mochila y un cuaderno al que le faltaban algunas páginas, pero había algo diferente en su forma de caminar. Ya no era forzada, ya no evitaba nada. Pensó en su padre, que le había enseñado a ser silencioso con amor. En Marianne, que se había perdido en su soledad. Y en sí mismo, que había querido quedarse con todo, pero que ahora entendía, solo conservar lo justo. Sopló un viento suave. Ethan se detuvo, alzó la mirada al cielo y sonrió. Una sonrisa suficiente. No se escucharon despedidas. Solo quedaba un joven caminando en primavera, llevando el invierno en el corazón como una parte que, en silencio, se había transformado en luz. Después de escuchar esta historia, ¿qué sentimientos te llevas contigo? ¿Te identificas con Ethan, con su camino eligiendo entre el amor y el dejar ir? ¿O hay algo en Marianne que te hace sentir tristeza, porque todos hemos estado solos a nuestra manera? Nos vemos en la próxima historia, donde otro corazón espera ser contado. Y quién sabe, quizás la próxima vez esa historia forme parte de ti. Equipo Daily Unexpected Stories.